Ok, buenos días. Sean todas y todos bienvenidos a este espacio, a este webinar. Estamos inaugurando esta modalidad de comunicación con todas las alumnas y los alumnos en este evento que titulamos Universidad sin Violencia. Esto en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. A nombre de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de la Dirección General de Educación Superior, del programa Cuenta Conmigo, les damos la más cordial bienvenida y antes que nada quiero agradecer muy en especial a la maestra Elsa Fuello, a todo el equipo de la Dirección General de Innovación Educativa que están realizando con nosotros y voy a permitir darle la bienvenida a todas las compañeros y compañeras que están en las distintas sedes. Maestra, le informo que tenemos alumnos, docentes y trabajadores no administrativos en la Facultad de Contaduría Pública, en Administración, en la Facultad de Cultura Física, en la Facultad de Arquitectura, la Facultad de Ciencias Químicas y la Facultad de Enfermería, además del espacio de la mujer que está cerca de la rectoría de aquí de CEU. Nos pueden seguir también a través de TV Red, en el canal 1 de TV Red, www.tvred.wap.mx, en versión streaming, no sé si esté bien dicho, para todos. Pueden agarrar su teléfono, su tableta, su dispositivo móvil y seguir ahí este ciclo de conferencias que el día de hoy iniciamos con responsabilidades y tareas de las instituciones de educación superior en la prevención del feminicidio, impartida por la maestra Vianet Rojas Arenas, a quien le doy la más cordial bienvenida. El día de mañana, todos son horarios de 10 a 11 de la mañana. El día de mañana es Derechos Humanos como Precursores de Género, impartido por el maestro Omar Castro. El 23 es Violencia Sutil contra las Mujeres, impartida por la maestra Amparo Yadira Corona Zavala. Y finalizamos el viernes 24 de noviembre con las iniciativas institucionales para erradicar la violencia de género en la UAP. Un trabajo, insisto, colaborativo que involucra a docentes, administrativos, estudiantes y todos los interesados en forjar una cultura de inclusión, de equidad, de respeto, de tolerancia y sobre todo de convivencia entre todos los actores sociales. Me voy a permitir de manera muy rápida, dado que su trabajo en la Defensoría de los Derechos Humanos es muy amplio, de la maestra Vianet Rojas Arenas. Actualmente es directora general y coordinadora del programa Igualdad y Justicia del Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos, presidenta del Consejo Ciudadano de Derechos Humanos y Equidad entre Géneros del Ayuntamiento de la Ciudad de Puebla, es miembro de la Red Nacional de Defensores de Derechos Humanos, además es miembro del Consejo Académico del Programa de Administración de Instituciones de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla y es integrante de la, es integrante de la Comisión Coordinadora del Encuentro Nacional Feminista Puebla. Ha tenido la maestra Vianet muchísimos trabajos de incidencia política, legislativa en el Estado de Puebla, sobre todo en feminicidio, derechos reproductivos y derechos humanos de las mujeres. Recientemente fue nombrada presidenta del Observatorio de Violencia de Género en Medios de Comunicación en Puebla. Sin más, le doy la palabra a la maestra Vianet. Bienvenida, maestra. Muchas gracias. Y bueno, pues buenos días, muchas gracias. Estoy muy contenta de comenzar esta jornada en el marco del Día Internacional de Prevención de la Violencia contra las Mujeres y sobre todo muy contenta de poder inaugurar esta nueva modalidad de conferencias que me parece que puede tener un gran potencial para poder llegar a más personas y sobre todo a más alumnos y alumnas, que me parece que es importantísimo que estos temas se estén hablando y se estén replicando y lleguen a la población universitaria, a su gran mayoría, y creo que usando estas nuevas tecnologías se puede potenciar esto y podemos llegar a más y más alumnos y alumnas. Y bueno, hoy me toca hablar sobre un tema muy importante, algo del trabajo que yo he hecho desde 2013 aproximadamente, es la recopilación o el seguimiento hemerográfico de los casos de feminicidios en el estado de Puebla.
¿Por qué en 2013? En 2013 se hace esto porque es en 2013 que contamos con algo que no contábamos antes, que era el tipo penal feminicidio. Y eso ha sido un trabajo muy importante y en este sentido, pues es un tema que ha estado en la agenda pública y por supuesto ha estado en la agenda de la academia, que me parece muy importante. Y ahora pues yo les quiero presentar esto, que es pues las responsabilidades y las tareas que tienen la educación superior, las universidades, en la prevención del feminicidio. Y bueno, antes de empezar y poder entretejer o ver cuáles pueden ser estos retos, estas tareas, primero tendríamos que entender de qué estamos hablando, entender el fenómeno, y en este específicamente estamos hablando de feminicidio. Y hablamos mucho sobre algo, cuando se habla de feminicidio se habla de una convención, la Convención de Belén do Pará, que está en 1995, donde define la violencia contra las mujeres, que es la manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres. Si hablamos de feminicidio, tenemos que hablar de violencia, eso es muy importante. El feminicidio es la cumbre máxima a la que se llega cuando se ha pasado por una serie de violencias y es digamos, la punta del iceberg cuando hablamos de violencia. Y hay que hablar de dos formas, o más bien hay que verlo desde dos perspectivas el feminicidio. Uno, hay que verlo como una problemática social y también hay que verlo como el tipo penal que ya estaremos viendo. Y primero quiero abocarme a la problemática social. Feminicidio es algo, o sea, no es un concepto, digamos, viejo, es algo nuevo que se está hablando desde las académicas feministas y sobre todo viene de estas dos, que es Russell y Radford, que lo define en los años 90 más o menos, que es el crimen de odio contra las mujeres y es el conjunto de formas de violencia que en ocasiones concluye en asesinatos o incluso suicidios de mujeres. Esto lo amplía un poco más, ¿no? Cuando hablamos de la problemática social, hay autoras, hay investigadoras feministas que no solo hablan del asesinato violento contra las mujeres perpetrado por algunos hombres y también a veces mujeres, sino que también podemos hablar de suicidios de estas. También hay unas nuevas corrientes que están diciendo que también tiene que ver cuando, por ejemplo, en India, que es donde está pasando esto, las mujeres embarazadas, cuando se enteran del sexo del hijo, del producto esperado, se enteran que es una mujer y deciden, digamos, abortarlas. Entonces, también algunas autoras desde la academia se está hablando de esto como feminicidio. ¿Por qué menciono esto? Porque es muy importante entender la problemática del feminicidio. No solamente estamos hablando de un tipo penal que lo vamos a ver, que digamos es en qué aterriza a la hora de la política pública o a la hora de estas políticas que podríamos desde la universidad aplicar, desde la educación, pero hay que entenderlo como varios círculos concéntricos y el más amplio es entender el feminicidio como esta problemática social. Hay otras formas de definir el feminicidio, hablan de genocidio contra las mujeres, por ejemplo, en un estado de guerra, en general son las mujeres, son el cuerpo de las mujeres quienes más sufren, ¿no? Quienes son asesinadas, pero no solamente son asesinadas, vamos a ir viendo ahí cuáles son las especificidades del feminicidio, ¿no? ¿Esto por qué se da? Por las condiciones históricas, ¿no? Las condiciones históricas en las que hemos vivido las mujeres. El patriarcado, este sistema capitalista que hace que las mujeres vivamos, digamos, en desigualdad en comparación con los hombres. Y bueno, se dan en ciertas circunstancias, se dan en el silencio. Pareciera, por ejemplo, siempre me han dicho que pareciera que esto no pasaba, ¿no? Siempre que me hacen entrevistas hablando de feminicidios o alguna investigación, siempre me dicen, pero es que esto es nuevo, ¿no? Es que el feminicidio antes, no existía, ¿no? Tal vez es la pérdida de valores. Y creo que lo que está pasando más bien, o lo que pasaba antes, es que era silenciado e invisibilizado. No quería decir que no había asesinatos contra mujeres, ¿no? Les invito a que imaginemos en nuestra familia, antes las abuelas, a mí mi abuela me lo decía, ¿no? Me decía, mijita, los trapos sucios se lavan en casa,
no hay que hablar de esto, estamos hablando de valores, los valores están cambiando, por supuesto, hay una pérdida de valores y yo diría qué bueno que hay una pérdida de valores, porque estamos hablando que los valores anteriores en las familias eran valores violentos, valores discriminatorios, valores de silencio, donde no se hablaba de estos temas. Entonces, ¿quién no tiene el tío o la tía, no el tío que sabemos que era el golpeador, por ejemplo? Y todo el mundo sabía, ya saben, ese silencio a voces y nadie decía nada, ¿no? Ahora se están cambiando los valores que estamos trabajando ahora las mujeres es ir contra este silencio, ir contra esta omisión, ir contra esta negligencia. Las mujeres ya no nos quedamos calladas. Este tema se ha vuelto un tema público, político. Las mujeres jóvenes estamos usando plataformas, como son este tipo de plataformas, los streaming, las redes sociales, el Twitter, etcétera, para denunciar. Entonces me parece que en este sentido es muy importante ver cómo también este fenómeno social del feminicidio y de la violencia en general ha ido cambiando, ¿no? ¿Por qué también se da el feminicidio? Por la misoginia, el machismo y porque somos educadas y educados, hombres y mujeres, ¿no? Somos educadas y educados en el machismo, en el patriarcado de forma violenta, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, con el bullying, ¿no? Con la violencia ejercida, con el acoso, por ejemplo, ¿no? Y sobre todo, ¿por qué se da el feminicidio? Porque hay ausencia de cuestiones legales y políticas, de política pública, no solo en el gobierno, sino en todas las instituciones de las cuales forman el Estado. Y cuando hablo Estado, cuando voy a decir Estado, voy a decir gobierno, población, iglesia, los medios de comunicación, la familia, ¿no? De todas estas instituciones establecidas. A eso me refiero con Estado, y cuando hable de gobierno voy a hablar de todas estas instituciones, digamos, legales, los tres niveles de gobierno, ¿no? Ejecutivo, legislativo y judicial. En México, ¿cómo llegó este tema? No es una cosa, digamos, que salió por generación espontánea y ahora hablamos de feminicidio y es algo que estamos hablando, ¿no? Ha habido un recorrido de mujeres feministas que han puesto el punto en la I sobre este tema. Una de ellas es Marcela Lagarde. Marcela Lagarde es una de las feministas, o yo más bien diría la feminista que comienza a hablar de este tema, retomando lo de Russell con Femicide, ¿no? Y entonces Marcela Lagarde dice hay que retomar este concepto y hay que llevarlo a la política pública, hay que nombrarlo, hay que legislar sobre él. Y Marcela Lagarde define feminicidio como el conjunto de hechos violentos, misóginos contra las mujeres que implican la violación de los derechos humanos, atentan contra su seguridad y ponen en riesgo su vida. Y esto puede culminar, o la mayoría de las veces culmina, en la muerte, en el asesinato de ellas, ¿no? Y sobre todo conlleva, o esto se lleva porque hay impunidad antes y después del hecho violento. El problema es que cuando tenemos un feminicidio, eso nos quiere decir que antes hubo una serie de acciones, o más bien yo diría omisiones, de casi todas las instituciones a las que pertenecemos, todas las instituciones estatales, en la cual incluyo a la familia, a la universidad, ¿no? A la sociedad en general. Hubo omisiones que dejamos que sucediera este feminicidio. Para mí es muy importante puntualizar esto porque pareciera que el feminicidio es algo que está pasando allá y nos vamos a ir dando cuenta que no. El feminicidio es algo que está pasando allá, es algo que pasa con personas no educadas, es algo que pasa por el crimen organizado, es algo que pasa porque, no sé, en los barrios, gente que no tiene educación, que tiene un nivel socioeconómico bajo. Y vamos a ir viendo esto que particularmente en Puebla en realidad no es así. También Marcela Lagarde define el feminicidio como un crimen de Estado. Y esto lo hace por todas estas omisiones gubernamentales a la hora de no generar la política pública necesaria para evitar estos feminicidios. Y ella dice que se produce tanto en condiciones de guerra como de paz.
Y yo aquí quisiera hacer un paréntesis porque creo que sí es muy importante tener en cuenta que en el Estado mexicano estamos en una condición de guerra. Estamos en una condición de guerra por el crimen organizado y hay una guerra particular contra las mujeres, hay una guerra particular contra el cuerpo de las mujeres. Y vamos a ir hablando un poquito más de eso. Y esto implica o digamos evidencia que hay una inexistencia del Estado de Derecho, para que vayamos pensando un poco más como en el Estado, en el gobierno mexicano, y nos muestra las fracturas donde esto hace que se reproduzcan la violencia y estos asesinatos contra las mujeres, y algo muy importante, no existe castigo. Y también hablamos de otro concepto importante, ahora que ya sabemos un poco más qué es lo que es el feminicidio. Si bien podemos reducir lo que es el asesinato violento contra mujeres, tenemos que ver que no solamente es el hecho violento, el asesinato como tal, ¿no? Que tiene que tener ciertas condiciones, sino son todas estas omisiones o todas estas cosas que no hemos visto y que no hemos hecho el Estado en general. Y hay otro concepto que me parece que es muy importante que empecemos a adentrarnos más, que es la violencia feminicida, ¿no? Y es esta forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos en los ámbitos públicos y privados. Esto es muy importante. Esto es un trabajo de incidencia de las feministas. Yo no sé si ustedes han oído esta frase de lo público, lo privado es público, y esto es muy importante. Estas cosas que les decía al principio cuando la abuela decía, no, mijita, los trapitos sucios se lavan en casa, mejor no hay que decirlos. Y entonces, todo lo que era privado, todo lo que se quedaba en la familia, se empieza a llevar a la agenda pública y el Estado empieza a tomar la violencia general y la violencia feminicida como parte de su agenda pública. Entonces, empezamos a ver que la violencia en general y la violencia feminicida se vuelve un problema de salud, de la salud pública. ¿Por qué de salud? ¿No? O de justicia también, pero yo quisiera hablar un poco más sobre la salud pública, porque las mujeres que viven violencia, las mujeres que vivimos violencia, se refleja en nuestros cuerpos, ¿no? Estamos estresadas, tenemos síndrome postraumático, cuando hay violencia física, el brazo roto, los moretones, cuando hay violencia psicológica, no rendimos igual en el trabajo, ¿no? Cuando hay violencia sexual o acoso sexual en las calles, bueno, no queremos salir a las calles, nos sentimos vulnerables, ¿no? El Estado no nos está respondiendo. Cuando hay bullying en las escuelas, entre pares y la escuela no responde, esto hace que se genere más violencia con nosotros, o por ejemplo que esa mujer decida dejar la escuela, etcétera, etcétera. Entonces estamos hablando de que sí afecta a la salud de las mujeres específicamente, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son este conjunto de conductas misóginas que podemos ver? Que son el maltrato, la violencia física, psicológica, sexual, educativa, laboral, económica y una infinidad de cosas, ¿no? Que conlleva esta impunidad social y del Estado y puede culminar en un homicidio o en su tentativa. En Puebla existe la tentativa de feminicidio, que es, en ningún otro estado existe la tentativa de feminicidio ya a nivel penal. Y ahorita vamos a hablar de esta otra parte que yo les decía, que primero hay que entender el conjunto, la problemática social, y luego hay que comprender cómo esto aterriza en la legislación. Y entonces, ahora sí, vamos de la problemática social al tipo penal. Como les decía, es en 2013 que tenemos el primer, que en Puebla se legisla sobre feminicidio. Yo recuerdo el 1 de enero de 2013 despertar con una noticia, y me acuerdo perfectísimo, y es ahí cuando decidimos un grupo de organizaciones y cuando deciden retomar este tema, con una noticia terrible, el 1 de enero de 2013, de una mujer tirada, descuartizada en una maleta junto a un basurero en el centro de la ciudad de Puebla. En la 18, no sé si ustedes se ubican, es este mercado, el mercado de la 18, y entonces decimos, ¿qué es lo que está pasando?
Y pasa al mismo tiempo de algo donde ya se estaba hablando en el país y se habla cuando tenemos ya este tipo penal y empezamos a decir este es el primer feminicidio, porque es a partir del 1 de enero de 2013 donde entra en vigor el tipo penal. Algunos se preguntan, bueno, ¿es que antes de 2013 no había feminicidios? Sí, sí había feminicidios si lo hablamos desde la problemática social. No, no había feminicidios si lo hablamos desde el nombramiento, digamos, oficial gubernamental, ¿no? Porque no existía en el tipo penal, no había el tipo penal. Y entonces esto es muy importante. Toda esta problemática que yo les había explicado se ve reflejada en el Código Penal y hay que entender algo muy importante, sobre todo para las que estudian Derecho. Sabemos que el derecho es cuadrado y el derecho penal es lo cuadrado de lo cuadrado, ¿no? Entonces, sí hay que ver las limitaciones que nos pone toda esta problemática social que va a quedar básicamente en un artículo y en 9 fracciones. Y define en Puebla, y además eso es muy importante decirlo, en cada estado el feminicidio es definido de distinta forma en el Código Penal. Por eso a veces las cifras, o cuando hablamos, o cuando el Estado, el gobierno más bien, habla de feminicidio, está hablando desde aquí, desde el tipo penal, desde el artículo 338 del Código Penal del Estado. Y eso es muy importante entenderlo. Y entonces, cuando las feministas, las académicas, las estudiosas y los estudiosos de la problemática hablan de feminicidio, lo hablan desde lo otro, desde los suicidios, por ejemplo, que les decía, desde los abortos, desde las omisiones, etcétera, etcétera. Pero cuando se habla a nivel gubernamental, hablamos de acá. Entonces, por eso es tan importante que lo conozcamos. Y entonces, en la sección séptima, en el artículo 338, dice que comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando la privación de la vida ocurra en alguna de las siguientes circunstancias. Y antes de leer estas circunstancias, que son 9, yo quisiera decir, no necesita cumplir las 9 circunstancias, el homicidio. Con que tenga una de estas circunstancias, ya estamos hablando de un feminicidio, ¿no? Y 1, que el sujeto activo que lo comete por odio o aversión, a las mujeres, que el sujeto activo lo cometa por celos extremos respecto a la víctima, cuando existan datos que establezcan que la víctima tenga lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida, violencia sexual, actos de necrofilia, tormentos o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Esta es una reforma que se da al Código Penal, al primer tipo penal que se dio en 2013. Esta es una reforma, la reforma más reciente en 2015. Y aquí vamos viendo cómo se van agregando cosas. Por ejemplo, yo les hablo de la necrofilia. Nos hemos dado cuenta en este seguimiento con los feminicidios que se había dado este tipo de cosas y entonces se van adjuntando este tipo de cosas, ¿no? Este tipo penal es perfectible. Es algo que se está trabajando desde las organizaciones y que pareciera que la realidad nos va rebasando y entonces en la realidad los feminicidios se dan cada vez más violentos y necesitamos agregarle más cosas porque la problemática social siempre va mucho a 1000 horas por minuto casi y el tipo penal, el Código Penal va muy lento. Entonces siempre tiene que ir ahí alcanzando la realidad social. ¿Qué otra característica tiene que tener el feminicidio según el Código Penal? Que existan antecedentes o datos de violencia en el ámbito familiar, laboral, escolar o cualquier otro del sujeto activo en contra de la víctima. Esto no quiere decir que haya una demanda legal. Esto quiere decir que si yo le conté a mi amiga que mi marido me pega, que mi marido me cela y en una semana aparezco muerta, eso ya es un indicio de que hay violencia, ¿no? No es así como, ay, ahora tenemos que demostrar las mujeres que hay violencia, no. O sea, es algo, como les decía, es algo que sabemos, es un secreto a voces, o sea, sí hay formas y las mujeres, si bien las mujeres que viven violencia es muy difícil que se puedan abrir, pero, digamos, la gente se da cuenta cuando una mujer vive violencia, ¿no? Otra de las características es que exista o se tengan datos de antecedentes de violencia en una relación de matrimonio, concubinato, amaciato, noviazgo entre el sujeto activo o la víctima.
que empleando la perfidia aprovecha la relación sentimental, afectiva o de confianza entre el activo y la víctima. Que existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima. Por ejemplo, no solamente que hay una relación amorosa o hubiera una relación amorosa, también lo que ha pasado en los feminicidios que se están dando en este estado es que son acosadores, ¿no? Son gente que nunca fue su pareja sentimental, pero les acosa, presencialmente, cibernéticamente, ¿no? Que les está persiguiendo. Entonces esto también es importante, ¿no? Que la víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida. Muchos de los feminicidios que se están dando en el estado de Puebla son secuestradas primero, ¿no? Recuerden Mara, hay muchos que nos estamos, que está pasando esto, ¿no? Y por último, que el cuerpo de la víctima sea expuesto, exhibido en un lugar público. Y esto es muy importante, muy importante. El cuerpo de las mujeres se usa, y ven que recordemos en este contexto social que les estaba diciendo, el cuerpo se puede dar en contextos de guerra o de paz. Y yo diría, los feminicidios se están dando en un contexto de guerra, porque en el Estado mexicano estamos en un estado de guerra. Guerra contra el narco, guerra contra la trata, contra el crimen organizado. Y esto es muy importante decirlo, los cuerpos de las mujeres se usan para generar miedo, para generar un ambiente de sosiego, para generar un ambiente de no quiero salir, ¿no? Los cuerpos de las mujeres se usan para dar un discurso y un mensaje, ¿no? Pero los cuerpos, y algunos dirán, ay, pues es que también los cuerpos de los hombres se usan para eso. Sí, pero no se usan de la misma manera. A los cuerpos de los hombres no se les viola, se les mata, ¿no? Se les descuartiza, no es de la misma forma, ¿no? Cuando hablamos de crímenes de odio, no solamente de mujeres, en este caso feminicidio, pero por ejemplo podemos hablar de los crímenes de odio de personas LGBT, no solo se les mata y se les remata, y se usa el cuerpo de estas personas para mandar un mensaje de odio terrible. Y bueno, y a quien cometa el delito de feminicidio se le impondrá una sanción de 40 a 70 años. Esto es algo también, es una reforma que se hizo donde se sube la sentencia y también se le hace una multa de 500,000 días de salario. Y aquí yo quisiera apuntar algo, que es, el problema es que siempre la penalización punitiva o subir las sentencias no resuelve la problemática. Y eso es algo que tenemos que tener muy claro. Porque por mucho que se haya subido a 70 años ya, antes era de 50, ahora es hasta 70 años, el feminicidio no ha reducido en este estado, ¿no? Hay otras cosas que se debe hacer, y eso es lo que vamos a hablar, vamos a concluir en esta charla que tengo con ustedes, es qué otras cosas tenemos que hacer, porque el punto es prevenir. Esto es cuando ya sucede un feminicidio, ¿no? Y cuando sucede un feminicidio, lo que está pasando en este estado es que no hay justicia, hay un mensaje de impunidad, ¿no? A las mujeres, ¿por qué se les mata? Se les mata por estas cosas que les he dicho, pero también se les mata porque hay un mensaje hacia los hombres, hacia los victimarios de, si tú matas a una mujer, no pasa nada. Difícilmente te van a atrapar. Si te atrapan, van a tener, o sea, el sistema, digamos, ahora con el nuevo sistema penal acusatorio es muy complicado llevar tu caso, ¿no? Hay casos donde ha habido tortura y por no haber tenido un debido proceso, el culpable sale, ¿no? Por ejemplo, hay amparos que establecen, ¿no? Que puedan salir también. Entonces, de los más de 300 feminicidios que llevamos contabilizados hasta ayer, el día de ayer, hasta 2017, solamente hay 6 sentencias. O sea, solo 6 hombres están en la cárcel, fueron juzgados y tienen una sentencia que va de los 40 a los 70 años, ¿no? 60, perdón. Entonces esto es muy importante porque
si bien, digamos, en las leyes, como siempre en este país, son muy buenas, a mí me parece que el tipo penal feminicidio es de los mejores en el país, pero el problema es que no se aplica, ¿no? Que no se aplica como se debe. Y una vez más regreso, lo que queremos es que no pasen más feminicidios. Y creo que esa es la reflexión que yo les invito ahora, es cómo hacemos todas las personas de este estado, ¿no?, de Puebla, para ayudar y abonar a la prevención de los feminicidios. Antes de esto, eso también es muy importante. No todos los homicidios de mujeres son feminicidios, ¿no? Eso es muy importante decirlo. Tiene que tener ciertas características que ya hemos visto, que tienen que ver con el contexto social, pero también con lo que nos dice el Código Penal, ¿no? Tampoco todos los homicidios son hechos cometidos en un contexto de feminicidio, ¿no? Por ejemplo, hay muchos casos, eso es lo que está pasando, por ejemplo, con los medios de comunicación, no sé si ustedes se han dado cuenta, resulta que a una señora, me acuerdo mucho de una señora adulta mayor en su casa, entran, es un robo, y la cabeza de la nota es feminicidio de sexagenaria, tal y tal. Y tú cuando revisas no. Entonces tampoco hay que dejarnos llevar, ¿no? O sea, sí estamos viviendo un contexto de violencia feminicida, eso es cierto, en Puebla lo estamos viviendo, pero no todos los homicidios que se dan hacia las mujeres son feminicidios. Eso también es muy importante decirlo. Bueno, y entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Qué hacemos? Y desde la academia, ¿no?, yo daría varias cosas o varias, digamos, propuestas de lo que se puede hacer y desde lo que se puede hacer desde la educación superior, ¿no? Y por supuesto que se requiere participación de la academia, desde distintas áreas, ¿no? Y más bien, yo diría desde todas las áreas del conocimiento, ¿no? No solamente atañen los feminicidios a un sector, por ejemplo, yo pienso la sociología, que la puede investigar, la antropología, que la puede investigar, el derecho, que puede sensibilizarse para poder generar un buen acercamiento, seguimiento, si es que algún abogado o abogada llega a algún caso de defensa de víctima de feminicidio, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo diría, tenemos que entrarle a la investigación. La academia tiene que entrarle a la investigación en este tema. La academia debe convertirse en una aliada para trabajar este tema, porque parte importante de esto es, primero, tenemos que saber cuál es la problemática, cuál es el origen de la problemática, y esto es algo que se ha estado planteando desde las organizaciones hacia el gobierno, no podemos hacer nada o todas las acciones que hagamos son un poco vacías si no sabemos cuál es el origen real de esto. ¿Por qué hay este tipo de violencia en el Estado? ¿Cuáles son los orígenes reales de este tipo de violencia? Y ahí es donde la academia nos puede ayudar. Y entonces empecemos a generar investigación desde la sociología, desde la antropología, desde el derecho, etcétera, etcétera, ¿no? La academia puede ayudar a erradicar este tipo de violencia. Los estudiantes, los profesores se deben involucrar. Y yo no solo diría desde la investigación como tal. También diría, y esa es otra propuesta, desde los programas educativos. Por ejemplo, desde la nivel primaria, preescolar, ¿no?, debe haber un programa de sensibilización transversal con perspectiva de género, de prevención de la violencia y no discriminación, ¿no? En la universidad, por ejemplo, están las recomendaciones de CONAVIM, ¿no? La CONAVIM es la Comisión Nacional para Prevenir y Atender y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Y ese es otro tema del cual hay que hablar, que seguramente ustedes han escuchado, que es la alerta de violencia de género. Se ha solicitado en este estado la alerta de violencia de género, y no voy a ahondar mucho en esto, pero se forma un grupo especializado donde la academia pertenece, hace un análisis de la realidad de la violencia contra las mujeres, en este caso en Puebla, y entonces a partir de todo este análisis y toda esta entrevista y de entrevistar a organizaciones que trabajamos estos temas y de entrevistar a investigadoras, investigadores que son especialistas en estos temas, lo que genera son recomendaciones específicas
para poder prevenir, atender y sancionar la violencia. Y en este sentido hay una recomendación específica hacia las universidades. Lo que dice es, las universidades, todas las universidades deben incluir al menos una materia con perspectiva de género en tronco común, pero además se debe transversalizar la perspectiva de género en todas las carreras. Entonces, en este sentido, ¿qué podemos hacer las universidades? Todos los profesores, todas las profesoras, todos los trabajadores y trabajadoras de las universidades debemos sensibilizarnos, deben importarnos estos temas y debemos atender. Como, por ejemplo, como yo desde la ciencia dura yo hablo de estos temas, ¿no? Por ejemplo, aquí está tronco común, yo estudié aquí en la UAP, en mis tiempos, hace bastantes tiempos, estaba la carrera de Derechos Humanos, ¿no? Por ejemplo, ya han cambiado el programa, pero lo que se está pidiendo es, por ejemplo, que sí haya una materia de tronco común de prevención de la violencia, ¿no? Con perspectiva de género y que puede estar transversalizando esto. Cómo yo, y yo ahí les invitaría a quienes son profesores y profesoras, cómo yo involucro o meto estos temas en mi día a día, en mi clase a clase, ¿no? Gracias. ¿Cómo vamos a trabajar esto? ¿No? ¿Cómo yo puedo meter lecturas sobre estos temas? ¿Cómo yo puedo hacer el análisis de estas notas que están saliendo todos los días? ¿Cómo yo empiezo a generar esto? Uno, informándome primero yo, como profesor y profesora, y luego esto, cómo yo lo transmito a mis alumnos y a mis alumnas. Cómo estamos impulsando tesis de investigación sobre violencia contra las mujeres, desde mi área, ¿no? Desde la ciencia política, a veces pareciera, por ejemplo, que es mucho más fácil desde las humanidades, ¿no? Yo les invitaría cómo pensamos un poco más que desde otras ciencias que no son tan, o no las vemos tan comúnmente que hablen de estos temas, también se hable de estos temas. Y además algo que se está haciendo en las universidades y por supuesto particularmente en la UAP es que hay ya programas específicos como este que nos invitan aquí, que están poniendo el tema, digamos, a nivel público en la universidad. Ayer estaba hablando y algo que estamos viendo es que el problema está tan desbordado, el problema de la violencia, y hablando particularmente de la violencia feminicida, es que nos está desbordando y las acciones que se deben de hacer pareciera que, o más bien no pareciera, tienen que ser el triple, el cuádruple de esfuerzos, al menos para equiparar el asunto, ¿no? Es muy difícil, o sea, sí debe haber presupuesto, eso también es muy importante. Las universidades tienen que contar con un presupuesto específico, las instituciones de educación superior tienen que contar con un presupuesto específico para hacer este trabajo, ¿no? Hay académicas, yo sé que hay académicas, por ejemplo, feministas, hay académicos también que están involucrados en estos temas, en temas de masculinidades, que están haciendo investigación, pero son profesores y profesoras investigadores. Se necesita unidades especializadas en cada universidad, en cada institución pública de educación superior. Ahora me toca hablar sobre la educación superior, pero yo diría educación básica, media, etcétera. Pero bueno, ahora nos atañe la educación superior. Debe haber unidades específicas donde estén atendiendo este tema, ¿no? No puede ser algo que dejen allá profesores investigadores, que ya ese es su trabajo es investigar y sacar esta información que nos sirve además a la organización civil, a las organizaciones civiles que sirven a la población en general para estar compartiendo estos temas, pero también en las universidades debe haber estos mecanismos especializados, unidades, no sé cómo llamarlo, ¿no? Programas específicos que esté atendiendo este tema. Pero digamos es como lo externo, pero también desde lo interno, ¿no? Desde los programas. Y otra de las cosas que también es importante son las campañas. Debe haber campañas específicas, continuas, de prevención de la violencia, ¿no? ¿Cómo estamos haciendo llegar? Sabemos ahora la importancia o
digamos, todo el diseño o la imagen, las imágenes, los videos que pueden generar o impacto que puede generar en la población y mucho más en la población joven, ¿no? Cómo estamos usando las redes sociales. Por eso a mí me parece increíble esta propuesta de esta plataforma para poder estar llegando a otros lugares, que esté ahí subido en la red, ¿no? En cualquier momento, hoy, mañana, dentro de un mes, yo pueda generar un link y pueda bajarlo y pueda verlo, ¿no? Esté el audio y yo estoy haciendo lo que tenga que hacer, estoy rumbo a la universidad y estoy escuchando esto, ¿no? Que esté ahí todo el tiempo. Pero, a ver, ¿cómo vamos a también esto promoverlo? A esto me refiero con campañas. Tiene que estar todo el tiempo, no solamente las campañas visuales o audiovisuales, ¿no? Sino tiene que estar pensado en un conjunto de estrategias, tiene que ser estratégico, ¿no? Yo sé, por ejemplo, que esto es en torno al 25 de noviembre, pero pareciera que en algunas instituciones, no solamente las académicas, sino en general las instituciones, esta época es la única época que se habla de este tema, ¿no? No, de este tema se tiene que hablar todo el año. Y eso me refiero también con involucrar a los profesores y a las profesoras. Este tema se tiene que hablar todo el año con los alumnos y las alumnas. Este tema tiene que estar. Este tema tenemos que hacer análisis de las notas, tenemos que hacer análisis de los textos. Por ejemplo, economía, ¿no? O sea, ¿cómo puede estar trabajando? Las estadísticas, ¿qué estamos haciendo? Se puede, o sea, si le pensamos un poco más, se puede desde todas las áreas, ¿no? Otra de las cosas muy importantes dentro de las instituciones de educación superior es no solamente cómo hablamos al exterior sobre la violencia, o sea, cómo llegamos a los alumnos y a las alumnas, sino también cómo desde la planta laboral de las instituciones estamos trabajando este tema. Hay protocolos de atención de acoso, ¿no? De hostigamiento. ¿Qué estamos haciendo? O sea, hay un protocolo y esto es lo que les quiero mostrar porque sí hay cosas que se están haciendo en las universidades y una de esas es los protocolos de atención. En el país solamente hay 4 universidades en las que hay un protocolo de atención en acoso, que son la Universidad Autónoma de Sinaloa, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la Universidad Veracruzana y la de Quintana Roo. Habría que estar buscando y acercándonos a estas universidades que ya lo tienen, cuál es su experiencia, cómo lo están aplicando. Esto solamente es de acoso. Y en acoso solamente estamos hablando que en la de Sinaloa, por ejemplo, solamente es un protocolo para trabajadores de la universidad, trabajadores y trabajadoras. Esto tiene que ser a nivel general, tiene que ser para el personal trabajador, pero también con alumnos y alumnas. Y hay otro que me parece que es muy importante, que es el de violencia de género, que es el año pasado, a finales del año pasado, que se instauró en la UNAM. Y es un protocolo que retoma que se trabaja más bien con ONU Mujeres. No sé si ustedes han oído hablar de la campana He for She, entonces es como de él para ella, más o menos esa sería la traducción, entonces también es involucrar a los hombres en este trabajo y en este protocolo de género, que ahí les voy a mostrar una imagen, ¿no? Ya esto me refería también con las campañas, ¿no? Esta es la campaña de la UNAM, ¿no? Yo respaldo la igualdad de género, es el lema, y por ejemplo la otra es UNAM te respalda. Y esto es muy importante con este discurso que está dando la UNAM, porque además lo que sí pasa con las mujeres, y sobre todo las mujeres que estamos, digamos, a niveles de subordinación, llámese, somos alumnas, somos secretarias y mi jefe es hombre, o sea, siempre estamos como en un nivel de subordinación. El problema que sigue pasando es que no nos creen. No hay nadie que nos respalde. Y me parece por eso tan importante este hashtag, UNAM te respalda. En la violencia, cuando estamos hablando de violencia, hay que tener mucho cuidado porque lo que está pasando es que se está revictimizando a las mujeres, pero además se les está culpabilizando. Y ustedes escuchen los discursos, ¿no? Que están en los medios de comunicación, ¿no? No sé si, yo creo que los alumnos y las alumnas sí vieron este video que se subió de un taxista,
grabando a una chica que está tomada, pues, y que, bueno, pues se durmió, ¿no? O sea, seguramente eran las altas horas de la madrugada, etcétera, etcétera. Y el discurso de este taxista, ¿no? O sea, diciendo, yo soy un hombre tan bueno, porque si fuera un hombre terrible, ya la violaría. O sea, es que se den a respetar, ¿no? A esto me refiero con la revictimización, ¿no? Y no solo la revictimización, la culpabilización. La mujer que vive violencia jamás es culpable de eso, ¿no? Ahora resulta, ¿no? O sea, ahora resulta y siempre ha resultado que las mujeres somos culpables y hay infinidad de discursos. ¿Por qué salimos de noche? ¿No? Porque estamos solas, ¿no? O sea, porque salimos solas, porque tomamos un poco más, porque cómo es posible que te vas en el Uber sola, ¿no? Infinidad, o sea, aquí podemos sacar una lista grandísima, ¿no? Entonces, eso también es muy importante, o sea, cómo estas personas que aplican este tipo de protocolos son sensibles y les tienen que creer, ¿no? Y debe haber una política que se haga desde la universidad, desde adentro, pero también cómo esto se vincula hasta afuera. Porque además, el acoso, la violencia, el bullying, ¿no? El acoso sexual, etcétera, etcétera, son delitos, ¿no? Y aunque se den un espacio, digamos, hablando de las universidades privadas, de un espacio privado o dentro de una universidad, son delitos. ¿Cómo vamos a hacer para que estos protocolos internos concuerden también con los protocolos o con digamos, la política de detención gubernamental, ¿no? O cómo hacer, o más bien, cómo no hacer cuando suceden este tipo de delitos, por ejemplo, en la periferia de la universidad, ¿no? Porque eso es lo que está pasando también. O sea, se están violando a las chicas aquí, cruzando la calle. Se están acosando a las chicas cruzando la calle. Y entonces las universidades o las instituciones educativas no pueden, no pasó en mis aulas, ¿no? Y entonces así como, bueno, me lavo las manos. Pero además, no solo eso, cuando pasa dentro de sus aulas, no se está haciendo nada. ¿Por qué las mujeres no están denunciando? Porque además dices que no pasa. Bueno, ¿y por qué no pasa? Yo no tengo ninguna denuncia. Que no haya denuncias no quiere decir que pase. Está pasando. Hay violaciones dentro de los campus, ¿no? Hay muchos estudios en Estados Unidos. En Estados Unidos se está hablando muchísimo, pero sí hay, ¿no? ¿Qué está pasando en estas fiestas que se hacen, ¿no? Digamos, las fiestas universitarias, etcétera, etcétera. ¿Qué está pasando con este acoso? O sea, el acoso que vivimos las mujeres pasando cualquier calle, ¿no? Aquí, o sea, como en los pasillos de la universidad, ¿no? Y hay acoso por parte de los compañeros, hay acoso por parte de los policías, ¿no? ¿Cómo está respondiendo y cómo está respaldando la universidad, ¿no? Les muestro otra de las imágenes de la UNAM, ¿no? Y entonces estas son las cosas que yo vendría a proponer que se deben hacer desde la educación superior. Y en este sentido, yo les quiero mostrar esta lista. Esta lista son los nombres, bueno, antes, el día de ayer recopilamos el feminicidio 92 en el ODESIR, de este año. El año pasado, 2016, hubo 80. Cada año son más. Y ahora yo les quisiera hablar específicamente sobre los feminicidios de universitarias. Y estos son los nombres, ¿no? Mara Castilla, Minerva Calderón Hernández, Noemí Guadalupe Vergara Espinosa, Patricia Verónica Rosales García, Tania Verónica Luna. Los que tienen los años son las estudiantes de la UAP. Tania, una de ellas, estudiante de Sociología. María José Feliciano Romero, Isarbe Cano Vargas, Iraíz Ortega Pérez, ellas dos también, estas últimas 4 estudiantes de la UAP. Olga Nayeli Sosa Romero, Araceli Vázquez Barranco. No es algo que no esté afectando a las universidades. Están matando a las estudiantes. Y entonces ahí es cuando yo otra vez pongo en la mesa
esta idea de los asesinos o quienes viven esto son personas sin educación, son personas de bajos recursos, ¿no? Hay que quitarnos esto de la cabeza. Esto no es verdad. Y en Puebla está pasando, hay un fenómeno particular que no está pasando en los demás estados, por ejemplo, Chihuahua, que es de los que más se oye, Estado de México, que es de los que más se oye, y creo que eso es lo que está pasando con todas estas mujeres jóvenes que están siendo asesinadas. Son chicas, Paulina, por ejemplo, ¿se recuerdan? Carla, Mara, ¿no? Las mujeres embarazadas. Son chicas de clase media alta, con educación superior o que están estudiando en la universidad, o sea, que tienen un nivel socioeconómico, no es un nivel socioeconómico bajo, ¿no? Que tienen educación. Los asesinos también son de nivel socioeconómico alto, ¿no? Son grandes estudiantes, ¿no? Son muy buenos estudiantes de universidad, son perfectos, pues, en este sentido. ¿Cómo es posible? Hay que quitarnos esta idea, que son más bien, yo diría, mitos al respecto de la violencia y los feminicidios. Y estos son los feminicidios. Las chicas están teniendo relaciones de noviazgo violentas. No sé si recuerdan un caso en la Ibero, ¿no? Del novio, exnovio que acuchilló a la chica en la Ibero, ¿no? En horario educativo. ¿Cómo vamos a responder a este tipo de cosas? Yo estoy viendo un acoso aquí en los pasillos, ¿cómo voy a responder? Yo estoy viendo una pelea y estoy viendo cómo el novio está violentando a la chica, ¿cómo vamos a responder? Las universidades, la educación superior tiene que generar protocolos para esto. ¿Cómo hacemos para sensibilizar a los policías? ¿No? Para mí eso es algo importante decirlo, porque son ellos, ¿no? Quienes son violentos, quienes acosan, ¿no? Quienes no responden, quienes se supone que tendrían que responder si pasa algún caso de violencia, robo, o sea, en general, violencia, pues no solamente violencia contra la mujer, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer para que estas personas estén sensibilizadas y respondan de la mejor manera? Y creo que ya hay muchísimas preguntas, entonces… Sí, yo te agradezco mucho, Janet, la reflexión que nos haces y compartimos varias de tus conclusiones, ¿no? No es un asunto de culpabilidades, es un asunto de responsabilidades. Mientras más conocemos o nos enteramos de esta problemática, lo único claro es que queda mucho más por hacer. Nunca es poco y efectivamente es un problema de todos y a todos nos atañe. Cada quien tiene una trinchera en la cual tiene que hacer algo, porque aquí lo que no se vale es no hacer nada. Y bueno, bien dicho, ya nos están llegando las preguntas, sobre todo de la Facultad de Ciencias Químicas, están muy activos, pero también invitarles a la Facultad de Contaduría Pública, de Administración, de Cultura Física, de Enfermería y de Arquitectura, que utilicen la extensión 5533, estamos en vivo, pueden hacer sus preguntas por esta extensión o a través de la plataforma que manejan nuestros compañeros de la Dirección General de Innovación Educativa. Si no lo ubican, es el que tiene los audífonos y la computadora ahí en el salón. Acérquense para hacer las preguntas. Voy a tratar de desahogar algunas preguntas que nos han hecho llegar. Bueno, ya comentaste cuántos feminicidios ha habido en la universidad. Y aquí hay otra pregunta. ¿Cuál es el comportamiento que indica que hay estudiantes con características violentas? La pregunta del millón. Estamos acostumbrados a la violencia, ¿no? Nos educan de forma violenta, eso es importante decirlo. Entonces, no hay características específicas como tal, ¿no? Lo que tenemos que hacer más bien, y yo invitaría, es empezar a ahondar en el asunto, sí, a documentarnos, a leer, a sensibilizarnos, porque más bien, más que características, lo que no hay son personas sensibles y con estas gafas del género donde podamos ver la violencia. Yo diría casi toda nuestra forma de interactuar, es violenta. Lamentablemente, cuando tú te metes en estos temas y te ahondas más, lo que pasa es que
o sea, es que no es posible, es que lo que se dice ahora es que ahora hay más violencia. No, es que ahora tú estás más sensibilizado y lo ves. El problema es que la violencia es invisible y está normalizada. Entonces debemos debemos generar todo o darnos toda la información para poder ver todas estas violencias, ¿no? Entonces, por eso es parte importante, por ejemplo, este tipo de charlas, de pláticas, de campañas en la universidad, ¿no? Para empezar a verlo, ¿no? Bien, muchas gracias. Otra pregunta. En el nivel básico, en secundarias, en preparatorias, ¿qué se podría establecer para abordar estos temas? Es mucho más fácil, ¿eh? De hecho, ahí es donde deberíamos hacerlo, como ponerles todas las canicas posibles, pues, ¿no? Es mucho más fácil porque para los niños y las niñas es más fácil entender este tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo? Desde el juego, ¿no? Con cuentos, ¿no? Empezar a cambiar los cuentos que nos han dicho, empezar a evidenciar esto, ¿no? El problema es que cuando empieza ahí donde comenzamos a invisibilizar. Por ejemplo, si hay un niño que está bulleando al otro niño y la maestra no hace nada, entonces los niños van a crecer, pues no pasa nada, esto es normal, ¿no? Entonces no hay que hacer nada, no hay que hablar de la violencia, ¿no? Se tiene que hablar todo el tiempo, se tiene que hacer, sí tenemos que desde niños, niñas, verlo y general, y yo diría sí debe haber un programa transversal donde se hable de estos temas, ¿no? Ya, digamos, ya desde la institución o desde lo formal, ¿no? Y se puede incidir mucho más desde la niñez, eso es muy importante. Y creo que es ahí donde estamos fallando. Y casi no se hace desde ahí, porque además es algo que los resultados lo vamos a ver dentro de 15, dentro de 20 años, ¿no? Entonces esta problemática nos ha desbordado tanto que pareciera que lo que queremos es hacer acciones que ya, den resultados ya. Y para la violencia no funciona así. Se tiene que hacer un poco de los dos lados, ¿no? Desde estas acciones que vamos a ver los resultados dentro de 15, 20 años, básicamente es cambio generacional y todas estas cosas de prevención y atención, ¿no? Otra pregunta decía, bueno, sí, hablaste al tema, pero parece que no quedó muy claro, ¿cómo reconocer cómo diferenciar más bien entre un homicidio y un feminicidio? ¿Cómo diferenciar? Sí. Está en el Código Penal, que yo lo había pasado, que básicamente es violencia extrema, ¿no? Hay violencia sexual, violación, hay ultraje en el cuerpo. Por ejemplo, la mujer que ha sido asesinada, hay indicios de que hubo violencia en contra de ella, que la secuestraron, ¿no? Que su cuerpo lo dejaron en la vía pública. Hay varias características que, por ejemplo, si es su pareja o expareja, que hay una celotipia extrema, ¿no? Este tipo de características específicamente. Yo no quiero ser tan explícita, por ejemplo, en los casos. Ustedes ahí están viendo nuestras redes sociales, ahí subimos el seguimiento hemerográfico que hacemos y ustedes pueden entrar a ver las notas y muchas de las notas, desgraciadamente, están muy descriptivas de cómo se encuentran estos cuerpos, las queman, las descuartizan, o sea, es una violencia extrema terrible, ¿no? No es como, por ejemplo, sí, a los hombres los matan, pues, pero es un balazo y ya, ¿no? A las mujeres les dan 3, 4, 5 balazos, les mutilan los senos, los pezones, las violan, etcétera, etcétera, ¿no? También invitarle al público que nos acompaña aquí en la de GIE, si tiene alguna pregunta, ahí atrás, por favor. Hola, bien. Oye, aquí estamos personal no académico, es decir, administrativos y administrativas. ¿Cuál sería la sugerencia específicamente para poder nosotros reconocer los entornos de violencia en nuestros lugares de trabajo o cómo estamos siendo violentos o violentas con las compañeras de trabajo? Hay una norma, que es una norma nueva, ¿no? La norma de igualdad de trabajo, que me parece que ahí enumera muy bien todo esto. Primero, creo que lo primero que hay que hacer es acudir a este tipo de pláticas o talleres, ¿no? O estar más cerca de este tipo de cosas. O sea, sí estar hablando de esto entre ustedes, ¿no? Eso creo que es el primer paso. Luego, reconocer que hay una jerarquización, por supuesto, ¿no?
Y reconocer que la mayoría de las personas que están digamos, el pico de la pirámide son quienes tienen más poder y la mayoría son hombres y ejercen un poder y la mayoría de las veces el ejercicio de ese poder es violento, ¿no? Entonces, estarnos hablando entre nosotras, entre nosotros, ¿no? También o sea, ¿qué hace que la violencia siga y crezca? A mí me parece que parte importante es el silencio, ¿no? Se tiene que hablar, ¿no? Y se tiene que reconocer que la violencia es un delito, en donde sea, y mucho más en el ámbito laboral, ¿no? Y que hay leyes que nos respaldan. Y la otra es, busquen estas leyes, o sea, está en la Ley General del Trabajo, está en la Ley General para prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres, está en la Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres, ¿no? Son estos mecanismos legales que ustedes pueden usar y ahí está como súper bien delimitado qué es violencia y qué es lo que no pueden permitir ustedes en su espacio de trabajo, ¿no? Sí, otra pregunta de la Facultad de Contaduría. Nos preguntan si un hombre puede llegar a ser feminista. La pregunta del millón. Pues mira, depende de quién te lo diga. Hay posturas. Desde el feminismo hay posturas. Hay una postura desde un grupo de feministas o desde muchas feministas es no, los hombres no pueden ser feministas, ¿no? Pueden ser sensibles, pueden ser aliados, ¿no? Pueden conocer del feminismo, pero no pueden ser feministas. Y hay otras posturas donde dicen, sí, claro, pueden ser feministas, ¿no? Yo estoy todavía en la discusión conmigo misma de si los hombres pueden ser feministas o no. Yo creo que pueden ser muy sensibles, que pueden ser aliados, que pueden conocer del feminismo, pero también creo que mi principio es quién dice quién es feminista o no, y me parece que eso es una decisión personal, es una postura personal y política. Yo soy feminista, por ejemplo, pero, por ejemplo, nadie más puede venir y decirme, no, tú no eres feminista, o tú sí eres feminista, ¿no? O sea, es algo personal. Entonces, en ese sentido, podría decir que los hombres pueden ser feministas si ellos se asumen feministas. Bueno, finalmente aquí hay una pregunta que es más bien para el programa Cuenta Conmigo. Nos preguntan qué pasó con el violentómetro que estuvimos repartiendo en meses anteriores, ¿no? Solamente comentar dos datos que yo creo abundan a la charla. El 90% de los chicos, de las chicas no conocían que existía un violentómetro y más de la mitad, casi 60% habían tenido algún tipo de violencia en el noviazgo en función del violentómetro, ¿no? Entonces eso es lo que es nuestra realidad, ¿no? No pasa allá enfrente, no pasa en la universidad vecina, pasa aquí en la UAP. Entonces creo que es algo que nos debe de comprometer aún más. Les invito a buscar una encuesta que acaba de salir en la ENDIRE, que es la Encuesta Nacional de Dinámicas del Hogar, 2016, y se hizo una encuesta particular, eso jamás se había hecho, somos el primer municipio, el municipio de Puebla que tiene datos específicos poblanos, y bueno, búsquenla porque es muy importante saber las cifras, pero la verdad es que son alarmantes. El 90% de las mujeres poblanas hemos sufrido violencia y de ahí pueden encontrar datos de violencia sexual, ¿no? Acoso, etcétera, etcétera. Es muy complicado, ¿no? Casi todas las mujeres hemos vivido violencia en algún momento. Bueno, maestra, no me queda más que agradecerte a nombre de todas las facultades que ya las dije, invitarlos para el día de mañana, la extensión 5533 es donde vamos a poder interactuar, agradecer tu tiempo, este espacio y permítenos a nombre del rector, el doctor Alfonso Esparza Ortiz, hacerte entrega de un pequeño reconocimiento para agradecer todo tu trabajo y tu conocimiento que has compartido con nosotros hoy día. Muchas gracias.